Hola, hoy hablaremos un poco sobre las propiedades de disolvente del agua. Bueno, sabemos que al agua se le conoce como el disolvente universal y es debido a la naturaleza polar que tiene la molécula. Esto define en gran medida las propiedades que tiene como disolvente. Cuando hablamos de naturaleza polar, nos estamos refiriendo a que la molécula de agua dentro de su estructura eh, tiene una parte de su molécula cargada negativamente y en el otro extremo de la molécula donde podemos ver que se encuentran los hidrógenos, se considera que existe una carga parcial positiva. Esto es debido a la electronegatividad que tiene el oxígeno. Es un elemento altamente electronegativo, como podemos ver en la tabla que aparece a la izquierda de la presentación, y eso hace que jale o atraiga con mayor fuerza hacia él los electrones del hidrógeno. Sin que se los quite, solamente los atrae con mayor fuerza hacia él, generando una densidad electrónica mayor hacia donde se encuentra el átomo de oxígeno. De esa manera se genera una carga parcial en ese extremo de la molécula negativa, porque ahí se encuentran, digamos, eh, agrupados el mayor número de electrones si lo comparamos con la parte donde se encuentran los hidrógenos. De esta manera, el agua, al tener una naturaleza polar, es un excelente disolvente, sobre todo cuando se trata de disolver compuestos iónicos, como el caso del cloro de potasio y el cloro de sodio, y también compuestos polares similares a la molécula de agua, es decir, otras moléculas que también tengan en su estructura una parte positiva y otra parte negativa. El principio que favorece o el principio físico que puede explicar las propiedades de disolvente del agua, pues es justamente una atracción electrostática entre cargas distintas. Lo que es lo mismo es que cargas opuestas se atraen. En el caso de compuestos iónicos, el tipo de interacción que favorece eh, la disolución de estos compuestos, pues es una interacción que se le conoce como ion dipolo o solvatación. Y en el caso de la disolución de compuestos polares, ahí tendremos que hablar de una interacción dipolo-dipolo. En el caso de compuestos iónicos, la interacción ion-dipolo o solvatación de iones, como podemos observar en esta imagen, lo que ocurre es cuando el compuesto iónico, como es el caso del cloro de sodio, entra en contacto con el agua, este compuesto se va a separar en sus iones. Y el sodio eh, es un ion con carga positiva y el cloro es un ion con carga negativa. Y observemos cómo el sodio, al tener una carga positiva, se ve rodeado por moléculas de agua, pero orientadas hacia la parte negativa de la molécula de agua, que es donde se encuentra el oxígeno. A su vez, el cloro, que tiene una carga eléctrica negativa, también se va a rodear por moléculas de agua, pero en este caso la molécula estará orientada en la parte positiva de su molécula, donde se encuentran los hidrógenos. De esta manera, el agua separa los iones que conforman al compuesto iónico, en este caso al cloruro de sodio, y lo mantiene separado y eso favorece la disolución de este compuesto en el agua. Cuando hablamos de interacciones dipolo-dipolo, nos estamos refiriendo a moléculas que tienen una naturaleza polar igual que el agua, entonces la parte negativa de la molécula del agua se orientará y atraerá la parte positiva de la molécula eh, en cuestión, ¿no? Y viceversa, la parte eh, negativa de la molécula atraerá a la parte positiva de la molécula de agua. Eso es una interacción dipolo-dipolo. Y un ejemplo es la atracción, más bien la disolución de etanol en agua.
Cuando hablamos de sustancias iónicas y polares que tienen afinidad por el agua, se les conoce como hidrofílicas, que son amantes del agua, que son afines al agua, que se pueden disolver en agua. Y sustancias no polares, como la mayoría de los hidrocarburos, esto no es posible que se disuelvan en agua, entonces se les da una etiqueta de hidrofóbicos, es decir, son sustancias que no son afines al agua, la rechazan eh, o le tienen fobia al agua, pero en realidad es que no pueden disolverse en ella. Aquí podemos observar también que en una misma molécula puede existir una parte afín al agua, que es la parte del OH que se encuentra aquí y la conocemos como hidrofílica, y también la cadenita hidrocarbonada será la parte hidrofóbica de la molécula que no tendrá afinidad por el agua. Ejemplos de sustancias polares, pues tenemos el etanol, acetona, azúcares, todos los compuestos iónicos y aminoácidos, estas sustancias son posibles que se disuelvan en agua. Y por el contrario, sustancias no polares como hexano, colesterol y ácidos grasos, estos no se disuelven en agua.